Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me ven? ¿Sí? ¿No? Hola, bienvenidos. Bienvenidos a los chicos de primero. Yo soy la profe María Martínez. Y ella también es la profe María Martínez. ¿Sí? Ella es mi otra versión. Entonces con ella vamos a estar dando las clases en los próximos días, ¿ok? Entonces yo le doy la bienvenida a todos los chicos de primero de la escuela Adela Sperati, ¿sí? ¿Vos sos de Adela Sperati? ¿Eh? Ah, ¿y qué grado vas? Entonces nos vamos a conocer bien, ¿sí? ¿Qué les parece si ya comparto la tarea con ustedes? ¿Sí? Ok, vamos a ver, vamos a compartir la pantallita para ver qué tareas tenemos hoy. ¿Qué les parece? A ver, vamos a ver. Esperen un ratito. Aquí está la tarea. ¿Están viendo la tarea? ¿Sí? ¿Están viendo? Ok. Entonces yo me voy a quedarme por aquí con mi otro yo. ¿Cuál era el nombre de la profe? ¿Se acuerdan qué dijo la profe? Aquí voy a escribir mi nombre. A ver si puedo escribir mi nombre. Mi nombre es María Martínez. Ese es el nombre de la profe. Y de mi versión también. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué les parece si ya empezamos? Ustedes están viendo una pantallita de la semana de reencuentro. ¿Sí? Ok. Esta clase es solo para primer grado. ¿Y qué fecha es hoy? Muy bien. 2 de marzo. Entonces vamos a colocar aquí en este espacio que nos dejan 2 de marzo de 2021. Y nuestro tema va a ser Maitei. ¿Alguien sabe qué es Maitei? Saludos. Muy bien. Entonces, nuestro área va a ser comunicación L2, que es Guaraní. Sí, muy bien. Y ya tenemos el primer espacio aquí en donde vamos a, ¿sí? Vamos a ir bajando la pantallita. Y dice, vamos a borrar el número 2. Evita tocarte los ojos, ¿sí? La nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. Y más abajo, chicos, si ustedes ven, tenemos algo de los mosquitos. ¿Ven aquí, chicos? Aquí. Ahí está el mosquito, ¿ven? El mosquito nos ataca. ¿Sabías que el Aedes aegypti se cría en todo recipiente que contenga agua limpia, los cuales podrían clasificarse en útiles como tanques elevados, tambor, balde, cántaros, pozos, aljibes, estanques, fuentes ornamentales, florero, frascos con agua, platos de maceta, bebedero de animales, registros, canaletas, piscinas, piletas, botellas rotas en murallas y también los neumáticos. En desuso, cosas que ya no usamos, como recipientes plásticos, botellas, latas y electrodomésticos descartados. Y naturales como agujeros de árboles, ¿sí? Agujeros de piedras o axilas de plantas, ¿sí?
si el dengue queremos erradicar, o sea, el mosquito, la enfermedad que transmite ese mosquito, la acción es la única solución. Entonces, vamos a limpiar todos esos sectores. Muy bien, avanzamos un chiquitito. Y esto es para vos, mami, para vos, papi. Escucha, mira bien lo que dice, escucha y mira bien. Estimado docente y familia, vos que estás ahí, ¿sí? El año lectivo que iniciamos se viene cargado de muchas novedades para aprender a leer, a escribir y comprender y a valorar las riquezas de nuestro dulce idioma guaraní. Muy bien, ¿cuál era la asignatura? Guaraní, muy bien. Shirogawa tena Shenboehara. Boehara es la profe Shirogawa, es mi familia. Shenboehara es mi profesora. Muy bien. Sheputumo apurahei hanwa. Maite. Vamos a cantar la canción de los saludos. Muy bien, y vamos a ver qué dice. Maitei, 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 baei shapa. Ipora, 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 aguille de guara. Repetimos. Maitei, 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 baei shapa. Ipora, 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 aguille de guara. Última, vamos a repetir. Maitei, 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 baei shapa. Ipora, 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 aguille de guara. Sí, muy bien. Este es nuestro saludito de Maitei que vamos a estar cantando algunas veces. Y avanzamos nuestra tarea. ¿Qué más tenemos aquí? Seguimos. Ambe umba eshapa roñomu Maitei shirogape terambo ejaope she numberanide. Vamos a decir cómo nos saludamos en la casa o en la escuela, ¿sí? Aquí tenemos 4 imágenes. Yayesare Kotangare, observemos las imágenes. Y tenemos las 2 primeras imágenes. ¿Se saludan con los pies? Ok. Maitei pupe, con los pies. El otro que está aquí es saludo de manos arriba. ¿Cuál es la distancia que hay que mantener? 2 metros. Muy bien. Y nos saludamos con las manos. Momaitei po ñemopu ame. ¿Sí? Po ñemopu. Avanzamos a ver qué tenemos más. A ver, ¿cuál de los saludos ustedes practican? Saludo inclinando. ¿Sí? Momaitei acá. Tume. Acá en tume. Agachar la cabecita. ¿Saludan así? Ok. Y saludo de codito. Momaitei yabangape. Yubangape. 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 ¿Se entiende bien, chicos? Ok. Yubangape. Yahueyube. Yaheshamba. Epa yahurepo. Añimungeta she inungwerandi bembo ejaopetena shirogawandi be ñomu maitei oiba tangareje. ¿Les parece que esos serían los saludos adecuados para esta pandemia? ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué? Porque no tocamos las manos de la otra persona. Muy bien. Muy bien. Avanzamos en la tarea 4. Esta es la tarea 4. Miren aquí. Ahí está. Mumaitei she irungüera boejaope tena shirogawape. Vamos a saludarle a nuestras
Sí, si estamos en la escuela, lo saludamos como tiene que ser. La profe te va a estar enseñando. Y en casa, yo le voy a saludarle a mi otro yo haciendo las manitas, ¿sí? Hola, Maitei, 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 Maitei. ¿Sí? Ok, le estoy saludando a mi otro yo. Y practicamos el saludo. ¿Podemos hacer la de codo? Sí. ¿El de los piecitos? También, muy bien. Givandi vejez. Más abajo tenemos Aniki Shiresarai Amundo Baraja. Voy a Pesherem de a poco a vive. Recuerda realizar tus tareas, esta tareita que vamos a hacer ahora, y enviar a la profe a partir de los siguientes ejercicios. Es decir, desde esta página, ¿sí? Escucha bien, desde esta página le vas a enviar la tarea a la profe. Nuevamente colocamos la fecha, ¿sí? Arangué significa fecha, muy bien. ¿Qué fecha es hoy? Día 2 de marzo del 2021. Buepu, o el área que estamos trabajando es comunicación en el área de Guara. Ni muy bien. Temimbo Herrera, ja, era Yoapu. El nombre y el apellido del alumno de vos que me estás viendo. ¿Cómo te llamas? ¿Y tu apellido? Y eso con la ayuda de mamá y papá, vas a escribir aquí. En esta partecita, vamos a ver si se ve. En este espacio vas a escribir, ¿ok? Despacito. Siguiente, dice Mojao, escuela. ¿Alguien sabe cómo se llaman las? Pues, ¿cómo? Ah, entonces voy a poner Adela P. ¿Ya? Y doble T. Dos T. Adela, espérate. ¿Y qué grados está? Voy a decir un japegua. PTI. Ah, muy bien, primer grado. Ella es grande en Bojara. ¿Cómo se llama tu profe? Ah, entonces voy a escribir María Martínez. Ok. Y ahí ya está el nombre de la profe. No te olvides de escribir tu nombre, ¿sí? Vamos a borrar la pizarra y vamos a avanzar. Vamos a ver qué tarea tenemos más abajo. ¿Ver? ¿Ver? Te envía a poner a trabajar. Vamos a ver qué vamos a trabajar. Amungorata anga tenañe ohishaukaba tenaje idamba eishapa ñemo maitei pandemia allá. Vamos a colocar en círculo la forma correcta de saludarnos en épocas de pandemia. Muy bien. Y tenemos aquí 4 imágenes. La primera dice apretón de manos. ¿Podemos saludarnos con las manos? No, muy bien, entonces eso no lo vamos a ver. Saludos con los codos. ¿Podemos saludarnos con los codos? Muy bien, entonces eso lo vamos a poner en un círculo. Nos saludamos con los codos, entonces. Muy bien. Ok, vamos a borrar. Entonces el primero vamos, yo voy borrando, chicos, ustedes ya no borran, ¿sí? Voy a avanzar las otras imágenes, voy a observar también. Y más abajo dice, vamos a ver qué dice. Ahí. Saludo de pies. Momaitei pupe. ¿Cómo saludarnos con los pies? Muy bien, claro que sí. Entonces también eso lo vamos a poner en un círculo. Claro que sí. Un círculo. ¿Y con las manos? ¿Saludo de las manos arriba? ¿Saludo de manos arriba? ¿Sí o no? Le estaba saludando a mi otro yo. Muy bien, entonces eso también lo ponemos en un círculo. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos. Otra tarea, a ver.
Vamos a ver si tenemos otra tarea más abajo. ¿Ve? Vamos bajando. La siguiente hoja, ¿sí? Ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ahí nos indica quiénes elaboraron el material, quién revisó y quién diseñó este hermoso material, ¿sí? Ok, muy bien. Y ahí tenemos nuestra fuente de consulta. Si ustedes ven, aquí, ven que aquí hay una flechita. Miren bien, ¿ven? Se mueve la flecha. Y ahora yo voy a poner encima y me aparece una manito. Quiere decir que ahí puedo ingresar. Pero hoy yo no lo voy a ingresar, ¿sí? Y nos quedamos por aquí, ¿eh? Nos vemos en la próxima clase. Maite. Chao, chao. Nos vemos, chicos de primero. Chao, chao.